Bueno, pues bueno, creo que me conocéis muchos de los que estáis conectados, pero para los que no me conocéis, mi nombre es José Carlos Macías. Yo trabajo en la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, aquí en Cádiz, en Andalucía. Y como decía Joaquín antes, durante varios años, durante 5 o 6 años, me tocó estar en la presidencia de un grupo aquí en el territorio. Y, y bueno, y antes pues he tenido también experiencia con otros fondos y demás. Y de ahí que, bueno, Joaquín me pidió que le echara una mano con el curso y que colaborara con él en este curso. Y aquí estamos para intentar, pues, daros información que sea útil, ¿vale? Partiendo de la base que este es un asunto bastante árido, bastante tenso, ¿no? Y que es un poquito farragoso, pero bueno, nuestra intención es aportar un poquito de luz a todo esto, ¿no? Quiero hacer varios comentarios antes de empezar sobre puntos concretos, un poco para contextualizar. Nosotros estamos, una de las primeras dudas que nos surgieron cuando arrancamos a plantear esto era si tratábamos de auditoría FEM o FEMPA. Las auditorías que ahora van a recibir los grupos son del FEM, las que están recibiendo, del programa FEM que acabó, ¿no? Las del FEMPA las recibirán más adelante. Entonces, ahí, en principio, esta estructura y esa forma de funcionamiento, estas auditorías, seguramente serán muy similares, pero es importante tener en cuenta que siempre nos vamos a mover entre FEM y FEMPA. Las del FEM son las que los grupos estarán recibiendo ahora. Por ejemplo, nosotros acabamos de recibir ahora visitas en nuestra cofradía de programas de seguimiento de ayuda a bordo de la flota en barcos, ¿no? Dentro del programa de control del año 25 del FEM, ¿vale? Entonces, bueno, quería dejar claro un poquito ese asunto, ¿no? FEM-FEMPA. Por otro lado, recordaros o comentar que hay conceptos y algunos esquemas que se repiten, es decir, el esquema de una auditoría, ya sea de gasto de funcionamiento o ya sea de operaciones, los esquemas son muy parecidos, con lo cual vais a ver cosas aquí que ya os sonarán de lo que ha contado Joaquín, y conceptos como el de checklist o algunos otros que se van repitiendo en continuo. Eso que se repite, simplemente pues ir captándolo como idea fuerza, ¿no? Por otro lado, nosotros estamos hablando de auditoría, pero realmente a vosotros, para que vosotros aprendáis, digamos, o tengáis conciencia de lo que un auditor va a ir a ver, ¿no? Obviamente vosotros no tenéis que saber de auditorías, tenéis que saber lo que el auditor va a ir a ver o va a ir a buscar, ¿no? Y de esa forma vosotros hacéis como una especie de auditoría interna previa a esa visita de auditoría oficial, ¿no? Si bien todo esto que estamos preparando, bueno, pues uno se prepara para esa auditoría y como decían antes, parece que el auditor o cuando llega una auditoría como que todo el mundo se pone así un poco como temeroso, ¿no? Pero bueno, yo creo que con los esquemas de funcionamiento que tienen hoy en día los OIGs y los grupos, con muchísimos controles, con mucha gente vigilando los expedientes, es muy difícil que no se cumplan todas las cosas que nosotros estamos hablando aquí, ¿vale? No obstante, obviamente habría que verlo, ¿no? Bueno, con esta pequeña introducción que quería comentar, sigo con inicio de la presentación, ¿vale? El objetivo del curso, ya lo comentó Joaquín, capacitar al personal técnico de los grupos para esa correcta gestión, justificación y auditoría de fondos, FEM-FEMPA, ¿vale? Y con esos 4 módulos que antes hablábamos, ¿no? Nosotros estamos ahora en el módulo 3 y nos vamos a referir a auditorías de expedientes de ayuda o auditorías de operaciones concretas, ¿no? La estructura, más o menos, que había planteado para este módulo, como veis ahí, tiene una pequeña introducción, unos objetivos del módulo, que es lo que vosotros deberíais de captar, ¿no?, de la información, una estructura de requisitos del expediente auditable, donde entraremos ahí en detalle, como veis ahí, los procedimientos específicos de auditoría de expediente y los errores frecuentes y cómo evitarlos, ¿no? Por eso os decía antes que vais a ir viendo cosas bueno, que ya han salido en las auditorías de gastos de funcionamiento, porque en estas auditorías pues también van a ser similares, ¿no? Bien, ¿por qué se hacen estas auditorías de operaciones? Bueno, pues básicamente son un pilar de control de los fondos europeos y esto está muy relacionado con la detección y prevención del fraude, ¿no? Fraude o irregularidades. Ya sabéis, seguramente tenéis información en la web del Ministerio del programa FEMPA. Existe un montón de instrucciones en relación con esto de la prevención del fraude, que los grupos tienen que ir, que los OIGs y que los grupos a su vez tienen que ir marcando, ¿no? Dentro de ese esquema donde
donde veis ahí auditorías de sistemas, de operaciones o de cuentas, como contaba antes Joaquín, nosotros nos vamos a centrar en las de operaciones o expedientes, ¿no? El objetivo de estas auditorías, prevenir el fraude, prevenir digamos que el dinero público pues, se gaste de una forma que no sea correcta, ¿no? Y eso es lo que va a ir buscando el auditor. El auditor que pues va a ir mirando pues, que no haya ninguna irregularidad y que no haya, en todo caso, ningún fraude con el dinero público, ¿no? Por lo tanto, lo que la auditoría al final va buscando es pues, detectar riesgos, sistematizar buenas prácticas y mejorar la protección de los intereses de la Unión Europea y de esos fondos, ¿no? Y para eso, bueno, pues estas auditorías son una herramienta eficaz contra el fraude, ¿no? Por lo tanto, capacitar a los participantes en el curso en la identificación, la organización, la validación de todos los elementos que debe contener un expediente de ayuda financiado con FEMPA para que pueda ser considerado completo y conforme a una auditoría. Ese es el objetivo de lo que queremos contar aquí hoy, ¿no? Como veréis, yo he puesto bastante contenido en las diapositivas. No, obviamente no voy a leer todo lo que pone ahí, os voy a ir dando bueno, pues palabras clave o mensajes clave, ¿vale? Y como luego las diapositivas, las presentaciones estarán a vuestra disposición, pues no habrá problema, ¿no? Bueno, un expediente FEMPA auditable debe permitir pues una trazabilidad completa, ¿no? Desde la convocatoria hasta la custodia documental, hasta el final, hasta que se archiva, ¿no? Y ahí, pues, esa calidad de documentación al final es lo que va a permitir pues, que se minimicen los riesgos, que haya transparencia y que haya legalidad de fondo, ¿no? Por eso hay como 4 conceptos: trazabilidad, integridad documental, verificabilidad y conformidad normativa, que son los que van a marcar un poco toda bueno, lo que vamos a contar sobre las auditorías de operaciones, ¿no? ¿Cómo ayudan las auditorías a prevenir el fraude? Porque todo esto se enmarca dentro de esa gran estrategia de prevención del fraude que dirige a nivel europeo la Oficina de la Lucha contra el Fraude, la OLAF, ¿no? Pues en las auditorías de operaciones, básicamente lo que tratan es bueno, pues de lograr que haya una garantía razonable de esa legalidad y de esa regularidad de los gastos, ¿no? Y ahí las auditorías, pues como antes comentaba Joaquín, se diseña, se planifican sobre una base de muestras representativas, dependiendo del OIG y dependiendo de los grupos, si son de nueva creación o si son ya vienen trabajando sobre el terreno, tienen asignados unas probabilidades de riesgo y en función de esas probabilidades de riesgo tienen marcados una serie de auditorías o de números de auditorías, ¿no? En definitiva, eso está todo en los reglamentos europeos y bueno, tenemos que cumplir ahí, ¿no? Dentro de la función de auditoría hay un documento interesante que se llama algo así como guía práctica, ¿no? El papel de los auditores, los Estados miembros, la prevención del fraude para los fondos europeos. Estos documentos de apoyo que hemos utilizado para la elaboración de este material, obviamente, pues también estará a vuestra disposición. Ahí habla un poco de ese papel de los auditores, ¿no? Cuando se realiza una auditoría, pues ellos identifican y evalúan todos los riesgos, también revisan el entorno, el contexto de la entidad auditada, centrándose en los ámbitos de mayor fraude. Como decía antes Joaquín, cuanto mayor es el expediente o mayor es el gasto o mayor es el proyecto, pues hay un mayor nivel de atención. Identifican también posibles conductas fraudulentas y, si fuera necesario, intercambian información bueno, pues con los agentes implicados en todo este control, ¿no? De los Estados miembros o de los OIGs, ¿no? Dentro de la función de auditoría, los pasos previos, lo que hace el auditor es, bueno, ¿cómo se organiza el auditor, no? Pues consulta a otros auditores que han estado trabajando en el mismo ámbito para organizarse un poco el trabajo, comprueba la existencia de incumplimiento detectado en controles existentes, si ha habido o no ha habido ya algo, ¿no? Realizan controles externos utilizando fuentes de Internet o programas que utiliza la Comisión Europea, como el Aracne, o contacta con los equipos, recopila información, en fin, va organizándose todo para al final realizar esa comprobación, ¿no? El alcance de la auditoría de expedientes o operaciones sigue esa secuencia que veis ahí, ¿no? Desde la selección de la operación, la elegibilidad del gasto, la ejecución de la operación, el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, y en nuestro caso también en las comunidades autónomas, y la pista de auditoría, ¿no? Dentro de esa
el primer paso sería la selección de la operación, ¿no? En el que el auditor o un grupo de auditores o quien vaya a hacer la auditoría revisa, pues se organiza y revisa bueno, pues que la operación que se vaya a seleccionar esté conforme a los criterios de selección aprobados por la estrategia, que el procedimiento de evaluación y de concesión haya sido transparente y que la operación esté alineada con los objetivos del FEMPA y del propio GAL, que puso en su estrategia, ¿no? Ahí pongo algunos ejemplos bueno, no voy entrando en cada uno de ellos, pero para que lo tengáis disponible una vez que tengáis las presentaciones, ¿no? La segunda parte es la elegibilidad del gasto, que se revisa pues, que los gastos declarados cumplen con el criterio de elegibilidad, en este caso pues, de la base reguladora del OIG en cuestión y del grupo, que están relacionados directamente con el proyecto aprobado y que no hay gastos excluidos de la norma. Como decía antes Joaquín, multas o intereses o unos gastos que realmente no están permitidos, ¿no? En tercer lugar estaría lo que sería la ejecución de la operación, que ahí se revisa pues, que las actividades aprobadas en el proyecto, en el expediente en sí, han sido efectivamente realizadas y justificadas, es decir, que las inversiones o las obras o lo que fuera o la compra se ha hecho, que los resultados son medibles y coherentes, es decir, que están las cosas donde tienen que estar. Y que no hay modificaciones no autorizadas, de cambio de objetivo, beneficiario, lugar de ejecución, ese tipo de movimientos que no suele ocurrir, pero que es uno de los temas que se vigilan, ¿no? Por otro lado, en el cuarto fase o punto, ¿no? Debemos de ver el cumplimiento con la normativa comunitaria, es decir, al final que se ha respetado las normas del reglamento 1060 y del reglamento 1139, ¿no? El del FEMPA y el de las disposiciones comunes, y que se ha cumplido con otras normativas horizontales de contratación, de visibilidad, de igualdad de género, de medio ambiente y demás, ¿vale? Esa es digamos, la verificación de la normativa. Y al final que existe una pista de auditoría, es una documentación completa, ordenada y trazable, un expediente en el que uno puede llegar a cualquier fase del proyecto o de la ejecución e identificarlo, ¿no? Que cada gasto se pueda rastrear desde la factura hasta el reflejo en la contabilidad y que el expediente está disponible, digitalizado y conservado adecuadamente. Esos son los 5 pasos, digamos, dentro de esas auditorías. Quería hacer un inciso aquí y pararme, porque habéis visto que en varias ocasiones ha salido la palabra esta del Aracne, ¿no? El Aracne es un programa, una herramienta informática que tiene la comisión en el que puede hacer un análisis de riesgo de determinados bueno, pues, países, regiones o áreas, ¿no? Es una plataforma de análisis basada en riesgos, ¿no? Y que utiliza la comisión para, bueno, pues bueno, ver un poco el contexto, ¿no? Se aplica tanto para el FEMPA como para el FEDER, para el Fondo Social Europeo y el FEADER. Y al final lo que hace Aracne es cruza y analiza datos del beneficiario del proyecto con otras bases externas, ¿no? Esto yo, la verdad no había oído hablar de esta aplicación hasta hace recientemente poco tiempo, pero la verdad que es una herramienta potente que permite ya ir bueno, pues viendo un poquito lo que pueda pasar en un territorio, ¿no? El Aracne al final lo que analiza son una serie de funciones: análisis de la contratación, evaluación del beneficiario, detección de patrones de riesgo, priorización de auditoría o seguimiento periódico, ¿no? Ahí hay una serie de utilidades y había una palabra ahí que me sonó raro, no sé si vosotros sabéis lo que significa colusión, pero a mí me sonó raro y la destaqué ahí. Ese riesgo de colusión, que es una de las cosas que analiza esta herramienta, que es la posibilidad de que 2 o más partes dentro de una ejecución del proyecto pues se pongan de acuerdo o secreta o de forma ilícita para una ventaja indebida, ¿no? Bueno, ese es el programa. Otro pequeño inciso que quería hacer era sobre la norma internacional de referencia que se utiliza. Cuando uno audita algún tipo de empresa, yo he auditado, por ejemplo, alguna instalación de acuicultura o he auditado alguna empresa agroalimentaria, y tú auditas sobre un estándar, sobre un referencial que te dan, y tú auditas sobre una lista que ya tienen, ¿no?, de parámetros. En este caso, ¿sobre qué se audita cuando se va a auditar un expediente?
bueno, obviamente se audita sobre la normativa, sobre la base reguladora, pero también se tiene una norma internacional de referencia, que es la norma ISSI, la 4000, que establece los principios y los requisitos de estas auditorías de cumplimiento, ¿vale? Es importante tener en cuenta esto un poco, bueno, si uno quiere entrar más en profundidad de qué van buscando y cómo trabajan esos auditores, pues uno puede acceder a esta norma y echar un vistazo, ¿no? En el ámbito de aplicación, el objetivo, las exigencias y la fase del proceso de auditoría, ¿no? Solamente para que tengáis esa información. Dentro de esa guía, ¿no? Aparece unos aspectos clave que yo he querido destacar y es, bueno, se alinean con lo que ha ido contando Joaquín, que es esa evaluación, esa planificación adecuada de la auditoría, esa evaluación de riesgo antes de llevarla a cabo, determinación del riesgo de seguridad, bueno, pues que permite ese análisis, ¿no? Obtención de evidencia suficiente y apropiada y documentación y comunicación. Dicho de otra forma, básicamente lo que la secuencia que antes comentaba Joaquín sobre esa planificación, ¿no? Bien, la estructura y requisitos de un expediente, al final eso es lo que va a marcar el éxito, ¿no? Y la agilidad o la transparencia de una auditoría, ¿no? Una auditoría de operaciones FEM o FEMPA no puede desarrollarse si no es que el expediente está completo, estructurado, accesible y bien documentado. Y por eso ese es el trabajo del día a día de los grupos, ¿no? Que me consta que ya todos hacéis, ¿no? Pero es importante que el expediente siga esa secuencia, ¿no? Al final tiene que haber como una carpeta administrativa clara de cada expediente, no solo en formato digital, sino también en formato papel, ¿no? Para que, bueno, pues cuando llegue un auditor o una verificación in situ, esté esa documentación, ¿no? Muchas veces nos olvidamos cuando escaneamos todo, nos olvidamos de mantener el papel, pero creo que siempre es importante que haya ese doble soporte, ¿no? Entonces, no se trata de acumular papeles, pero sí que haya una pista de auditoría coherente, trazable y robusta, ¿no? Al final, esto se trata el auditor lo que va a hacer es reconstruir la historia de la operación, desde que se solicitó, se concedió, se justificó y se cerró, ¿vale? Esa sería un poco la secuencia o lo que sería la historia de la operación, ¿no? Por lo tanto, al final, el objetivo que habíamos marcado para este tema, ¿no? De estructura y requisitos del expediente, pues que se identifiquen cuáles son los documentos administrativos esenciales, que se comprenda cómo deben de organizarse esas fases de vida del proyecto, que haya criterios de clasificación y codificación documental. No vale toda la información en una carpeta así, volcarla tal cual, sino que hay que clasificar eso por fases y de forma ordenada. Establecer una estructura común del expediente, detectar carencias documentales, si falta o no faltan papeles o no, y preparar un expediente que cumpla bueno, pues con la auditoría, ¿no? No sé si voy muy rápido, si más o menos me vais entendiendo. No quiero que nos pille el toro. Tengo aquí hasta las 11:45, hasta las 12:45. Vale. La estructura y organización administrativa, los contenidos clave. Los contenidos, espérate que estoy viendo aquí. Vale. Em, los contenidos clave del expediente de auditoría, pues más o menos es el esquema que podría seguir un expediente completo, ¿no? Desde una portada o índice del expediente, la solicitud y documentación inicial del promotor, con todo lo que aportó en su día, los informes de evaluación y selección que se hicieron tanto por el grupo como por el OIG hasta seleccionar esa operación, la resolución de concesión, la resolución de aceptación cuando el promotor o el beneficiario acepta esa resolución, la ejecución del proyecto en sí, con todos los pasos, ¿no? Certificados, contratos, seguros y demás, el seguimiento técnico. Luego, en séptimo lugar, la justificación económica y técnica, con la declaración de todos los gastos, pruebas de pago, memorias de justificación económica y demás. Verificaciones realizadas por el GAL, los checklists de comprobación o los LCs que le llamáis vosotros también, donde para cada una de estas áreas pues está comprobado pues, todo el cumplimiento. Las comunicaciones relevantes con el promotor, eso es importante mantenerlas, si ha habido cambios, si no ha habido cambios o cualquier cosa que pueda quedar, es interesante que esté ahí por si hay después un problema. Y luego el cierre y archivo del expediente. Eso sería lo que hablamos antes, una carpeta clara, ¿no? O transparente, una carpeta completa preparada para un expediente de auditoría, ¿no? Los requisitos clave del expediente auditable, pues
bueno, pues que sea el personal técnico debe tener una comprensión operativa justificada de todos esos requisitos, ¿no? Al final, lo que se intenta es que todo gasto que se ha ejecutado dentro del proyecto sea un gasto real, sea un gasto elegible, sea un gasto que se ha pagado, sea un gasto que se ha verificado, ¿vale? Y dentro de ese expediente auditable podemos establecer como siete requisitos clave, ¿no? La completitud documental, elegibilidad del gasto, trazabilidad financiera, justificación de la contribución del proyecto a los objetivos de la estrategia y del FEMPA, publicidad, visibilidad, cumplimiento de la normativa horizontal y custodia documental y archivo, ¿vale? Dentro de la completitud documental, lo que se busca es lo que hablábamos antes, que el expediente debe contener toda la documentación exigida en las bases reguladoras que marca ese expediente de ayuda, ¿no? Y que está dentro del FEMPA. Solicitud, documentación complementaria de la empresa, documentación justificativa, factura, presupuesto, medios de pago, informes de verificación, todo lo que el expediente ha generado durante su vida, ¿no? O su vida de ejecución. ¿Por qué es importante esto? Pues es la base para demostrar la legibilidad y la elegibilidad del gasto. La ausencia de un documento clave puede motivar, pues al final, una corrección financiera o simplemente una no conformidad que dé lugar a un problema mayor, ¿no? Entonces, las auditorías no admiten normalmente interpretaciones subjetivas. Lo que no está en el expediente es porque no existe, aunque se pueda intentar justificar de otra forma, ¿no? Pero si no está, es que no existe. La elegibilidad del gasto es otro de los requisitos clave que implica pues, que esos gastos, los gastos del expediente, pues, están incluidos, deben cumplir estrictamente con todas las condiciones del proyecto aprobado en las bases reguladoras y en los reglamentos, ¿no? Deben ser gastos, pues como hablaba antes Joaquín, aplicados a los gastos de funcionamiento, también a los expedientes necesarios, proporcionales, que estén dentro de un periodo subvencionable, obviamente, realizados directamente relacionados con la operación financiada y no haber sido financiados previamente, ¿no? Bien, la trazabilidad financiera lo que lo que implica es que debe poder seguirse el rastro económico, el rastro completo del gasto desde el pago al proveedor hasta el desembolso de la ayuda. Es decir, tiene que estar la factura, justificante de pago bancario, registro contable y el proyecto aprobado, ¿no? Esa secuencia se tiene que cumplir. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tenemos que cumplir ese principio de trazabilidad del gasto público y permite detectar alguna irregularidad, ¿vale? Si no tenemos esa trazabilidad, pues digamos sería una causa de corrección financiera en una auditoría, ¿no? En el punto 4 hablamos de la justificación de la contribución del proyecto al objetivo de la estrategia. Y ahí tenemos que ver bien, bueno, pues que el expediente debe demostrar que los resultados son medibles, hay evidencias y que el proyecto se ha contribuido de alguna manera a la estrategia de desarrollo local y los objetivos del FEMPA. Esto puede parecer un poquito más global, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que cada uno de los proyectos que se desarrollan en el territorio al final sean como piezas que contribuyen bueno, a la consecución de la estrategia que se planteó o al objetivo, la misión y la visión de la estrategia para la que se planteó, ¿no? Y bueno, es importante porque el gasto por sí no justifica la ayuda, sino hay que ver un poco más los impactos estratégicos, ¿no? Bien. En el punto 5, otro requisito clave del expediente es la publicidad y visibilidad. Y eso significa que todo proyecto subvencionable debe cumplir con unas normas de visibilidad del FEMPA, es decir, tiene que, y eso aparece pues tanto en los reglamentos como en las guías, ¿no? Tiene que tener una publicidad, una visibilidad acorde a la dimensión y a la actuación que se está haciendo, ¿no? Con el uso de los logotipos y con la comunicación correspondiente, ¿no? Con colocación de carteles, pegatinas, menciones y demás. Eso está, bueno, bien incluido en las guías y luego hay que comprobar que ese expediente cumple con todo eso, ¿no? Luego estaría el cumplimiento de la normativa horizontal. Esto puede ser un poquito más complejo en cuanto a que hay que ver pues, que se cumple con la sostenibilidad ambiental. Y para eso están ahora las nuevas certificados hechos de cumplimiento de que el proyecto no causa ningún tipo de impacto, ¿no? La igualdad de género, la inclusión social y la no discriminación. Hay que echar un vistazo al expediente de que cumple con todas esas normativas horizontales, ¿no?
Y en el punto 7, el último punto clave sería la custodia documental y archivo, lo que hablábamos antes de que el expediente esté completo, que todos los documentos justificativos durante el periodo, pues los 5 años desde el último pago de la ayuda, pues esté disponible para cualquier tipo de control o auditoría, ¿no? En este caso, bueno, como sabéis, en algunas comunidades se establecen los 3 años para las pymes en vez de 5. Bueno, y ahí se pueden encontrar diferentes situaciones, ¿no? Em, Bien, entramos en la parte de la justificación económica, que es uno de los pilares más críticos de cualquier auditoría, y en la que hay que demostrar pues, que el gasto es real, elegible, verificable y que ha sido oficialmente, efectivamente pagado, ¿no? Esos son un poquito los objetivos que nos marcamos, ¿no? Que era conocer esos requisitos para la aceptación de los pagos, identificar los documentos económicos, verificar la coherencia, en fin, esos son los objetivos que nos planteamos para que vosotros toméis esa información, ¿no? Aquí vamos a ver básicamente como 3 grupos de documentos. Uno que son las facturas, que, bueno, como ya como introducía Joaquín, bueno, pues son esos documentos acreditativos de que el gasto se ha realizado y que tiene que guardar una forma, incluir una información. Esos requisitos fundamentales que son emitidas a nombre del beneficiario, con la fecha dentro del periodo, con un desglose detallado y que además sean acordes a lo que se planteó en el proyecto, concurrencia y con la aceptación aprobada y no contener elementos no elegibles o relacionados, ¿no? Este documento es muy importante para la auditoría porque verifica que el gasto real se ha justificado, ¿vale? Y permite validar en todo caso el gasto. Sería el primer grupo de documentos. El segundo serían los extractos bancarios, es decir, yo tengo una factura, ahora tengo que tener un justificante bancario de que eso se ha pagado efectivamente y esos extractos bancarios pues acreditan que las facturas son efectivamente pagadas por el beneficiario. Tienen también que cumplir, bueno, tienen unos requisitos fundamentales, ¿no? Que tengan unas transferencias identificables, que correspondan exacta con el importe de la factura y el pago, que sean realizadas desde la cuenta bancaria del beneficiario, no desde otra. Obviamente deben de evitarse en la mayor de los casos los pagos efectivos o no documentados, eso siempre, porque además hay normativa específica para ello, depende de los importes, y en el caso de varios pagos parciales pues debe justificarse el coste total, ¿no? Y finalmente también existen pues esas declaraciones de responsables del beneficiario, que es el documento firmado por el promotor, por el beneficiario, en el que declara bajo su responsabilidad que los gastos presentados son ciertos, exactos, no han sido financiados con otro fondo y cumplen con los principios de subvencionalidad. Esta declaración responsable a veces se hace como documento aparte o a veces se incluye dentro de la solicitud o dentro de la memoria económica que se pueda presentar, tiene distintas formas, pero debe de estar ese documento y con esos requisitos de estar firmado y fechado, incluir referencia expresa a la convocatoria del proyecto, acompañar siempre la documentación justificativa y puede tener un formato normalizado que, bueno, pues que tenga ya hecho el propio GALP, ¿vale? El propio grupo. Esto es importante decir que no sustituye a los justificantes de transferencia ni sustituye a una factura, pero sí refuerza la legalidad del expediente y de la justificación económica, ¿no? Y aporta seguridad jurídica. Bien, al final, para que un expediente sea auditado favorablemente en la parte económica, tenemos que contestar estas 3 preguntas. ¿Qué se ha comprado? ¿Qué se ha comprado o contratado? Tengo la factura. ¿Cómo y cuándo se ha pagado? Tengo el extracto bancario y el gasto está vinculado al proyecto y cumple con la normativa. Tengo la declaración responsable del beneficiario, ¿no? Bien, damos un pequeño saltito de la justificación económica a los indicadores de ejecución y evaluación de impacto. Esos indicadores que tienen que demostrar que el proyecto, además de ejecutarse, ha generado algún resultado y además son medibles, ¿no? Y por eso hay unos indicadores de ejecución, que es lo que se ha hecho, y unos indicadores de impacto, que es lo que se ha lo que se ha logrado con eso que se ha hecho, ¿no? Esos son los objetivos que nos marcamos para este tema, pero voy un poquito más rápido para no pararme. Los indicadores de ejecución e impacto pues son herramientas de medición que permiten al final comprobar si el proyecto ha producido los resultados esperados, ¿no? De hecho,
Cuando os decía que hace poco recibimos en nuestra cofradía unos anuncios de visita, de seguimiento, de controles, ya desde el OIG mandan digamos, los documentos para valorar esos indicadores, ¿no? Con lo cual esto es una cosa que ya bueno, pues está preparada para efectivamente para que se recoja esa información, ¿no? Tipología, tenemos indicadores de ejecución que se ha hecho, por ejemplo, el número de equipos instalados o jornadas realizadas, indicadores de resultados, qué ha cambiado tras la intervención, si se ha cambiado el empleo o se ha incrementado las ventas o lo que sea. Indicadores de impacto, que es qué efecto ha tenido a medio o largo plazo o qué efectos se esperan, ¿no? La relación de esos indicadores con con la auditoría, ¿por qué son importantes? Bueno, primero porque son obligatorios según el artículo 42 del reglamento 1060, ¿vale? Segundo, porque la auditoría por sí no solo verifica el gasto, sino que el gasto debe estar alineado con una estrategia y eso tengo que saber cómo lo puedo medir, ¿vale? Y luego la ausencia de indicadores puede reflejar que falta planificación, que al final los proyectos no han servido para lo que se planificaron, ¿no? Y al final deben estar documentados. Bien, algunos ejemplos de indicadores típicos en proyectos, ¿no? De ejecución, de resultado y de impacto, podéis ver ahí, número de infraestructura, número de empleo, aumento de las ventas o mejora ambiental y demás, ¿vale? Bien, el otro indicador es el cumplimiento del objetivo de la estrategia propia del grupo, ¿vale? Y que esos indicadores al final pues, exigen pues, que cada proyecto debe vincularse explícitamente, estar alineado con los objetivos estratégicos o con las líneas de actuación que se marcaron en el grupo, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que indicar e identificar ese indicador, ¿no? Debe haber coherencia entre los resultados del proyecto y los indicadores globales del GAL. Como sabéis, dentro de la estrategia los grupos establecen una serie de indicadores que miden en diferentes plazos, ¿no? Y los expedientes deben incluir esa memoria de resultados, ¿no? O de informe final que explique cómo se ha hecho esa contribución, ¿vale? Y bueno, y al final lo que se evalúa si los fondos han servido para que la estrategia local participativa pues realmente esté teniendo éxito y no solo para un proveedor individual, sino a nivel más global, ¿vale? Bien, errores frecuentes en auditorías. Como decíamos antes, a ver, en el marco de la ejecución de los programas FEMPA, es verdad que hay muchas herramientas y se trabaja de una forma muy ordenada y cada vez más difícil que se detecten errores. Pero de anteriores programas, desde la comisión, pues es verdad que se evidencian, a lo mejor depende en qué Estado miembro o en qué países, ¿no? Pero se detectan errores, ciertos errores comunes que son los que al final, pues, bueno, pues originan que estos tenga que hacerse estas auditorías continuamente, ¿no? Y aquí la cuestión es, bueno, pues concienciar a los gestores y beneficiarios sobre la importancia del cumplimiento normativo para evitar esos errores, identificar esos errores más frecuentes, prevenir la repetición o fallos administrativos, fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar la calidad de los expedientes, ¿no? Eso es lo que se busca cuando se intenta mirar esto, ¿no? Aquí, bueno, igual está la letra un poco pequeña, yo solamente os voy a comentar un poquito, os he puesto unos errores típicos, ejemplos, ¿no? De facturas sin desglose, la causa habitual que el proveedor evita que la factura sea genérica o mal detallada, no vincula con la actividad subvencionada y luego lo reflejamos de cómo debe actuar el GAL para prevenirlo, ¿no? Estos son ejemplos que van a quedar ahí para que le echéis vistazo por si os sirve, ¿no? Pero bueno, ahí lo que hemos intentado es para cada error, caso típico de error que se pueda dar, pues ver cómo puede actuar el grupo, ¿vale? Para esos pagos no acreditados, para esos gastos que están fuera del periodo subvencionable, pues toda una serie de actuaciones para intentar prevenirlo, ¿no? Bien, ¿y qué herramientas de apoyo y recomendaciones prácticas tenemos para estas auditorías? Bueno, pues herramientas de apoyo básicamente documentales, ¿no? O como hemos hablado, para darle capacidad al grupo para organizar, controlar, verificar la información de forma sistemática, ¿no? Al final esas herramientas pues son modelos tipo checklist o listas de control, ¿no? Son recursos digitales y plataformas, son a lo mejor algunas recomendaciones prácticas, manuales, guías y demás, y al final lo que se trata es que cada grupo adapte esas herramientas al contexto operativo del GAL para mejorar su eficiencia, ¿no? De tiempo. Vale. Em,
Dentro de estas herramientas tenemos ahí el famoso checklist de verificación previa y auditoría. El checklist aparece por todos los sitios y aparece para todos los procesos y aparece para todas las fases, ¿no? Y bueno, y digamos que la descripción y el uso, el checklist al final es una lista de control que va validando que el expediente contiene toda la documentación exigida antes de ser auditado, ¿no? Exigida de acuerdo a las bases reguladoras por las que se está tramitando, ¿vale? Puede clasificarse por fase, ¿no? Fase administrativa, económica, de visibilidad o de ejecución. Y ahí esos checklists, que me consta que todos los grupos tenéis, pues, y que en algunos casos pueden ser diferentes, pero que lo importante es que incluyan toda la información y toda la documentación relevante para trazar el expediente, ¿no? Luego hay otra herramienta interesante, puede ser la ficha resumen del expediente. En cada expediente, una vez que sea terminado, finalizado o pagado, se finalice o se cierre con una ficha resumen del expediente, que además puede iniciarse al principio, pero un documento que al final condensa todos los datos claves del proyecto, ¿no? Y es muy útil para auditores externos, para cuando llega una persona y coge esa ficha y puede ver de manera cronológica y de manera completa de qué se trata ese expediente, ¿no? Esa ficha resumen es un documento interesante. También plantillas de índice documental, son modelos de estructura para organizar las carpetas básicas o digitales del expediente, en el que bueno, pues se puede organizar por secciones o por fases de la vida del expediente, ¿no? Otras herramientas de apoyo y recomendaciones, pues matriz de control de gastos y pagos, en la que con diferentes hojas Excel pues se pueden llevar esos seguimientos. Normalmente siempre del grupo, bien por parte del gerente, bien por parte de algún técnico, se suele llevar ya estos controles económicos, ¿no? de los expedientes. Y eso, pues, tenerlo ahí como si fuera una matriz de control de gasto, ¿no? Hay modelos de declaración responsable, que es otro documento o otra herramienta de apoyo, una plantilla con los contenidos mínimos exigibles para los beneficiarios, plantillas de evidencias fotográficas también. Es importante que en todos los expedientes estés, en la medida de lo posible, que el proyecto digamos, lo permita, pues tener evidencias fotográficas de todo, con su ficha de campos para describir la imagen, la fecha, la ubicación, la actividad ideal para justificar la visibilidad y el equipamiento, ¿no? También disponer de mini guías de errores frecuentes y cómo evitarlos, que es un documento bueno, formativo que resume los errores más comunes y que eso bueno, que lo tenga el propio grupo a su mano, ¿no? Las carpetas compartidas digitales son herramientas muy interesantes, sobre todo para grupos que trabajan en distintas partes del territorio, con distintas oficinas, por ejemplo, y que al final es como un repositorio interno y seguro con sus copias de seguridad. Es muy importante tener esas copias de seguridad de toda la información. Evidentemente, si te pierdes la información de un expediente, la información digital, pues sería un problema bastante grave. Y luego tener cronogramas de revisión, calendarios de revisión interno digamos, de auditoría o de controles internos del propio grupo, ¿no? El procedimiento de auditoría de los expedientes es un procedimiento estructurado que permite a las autoridades de gestión pues, verificar la legalidad y regularidad, ¿no? Suelen ser procedimientos específicos con técnicas y protocolos estandarizados, como hablamos antes, en base a la norma esa que os decía, y debe estar completo, ordenado. Bueno, ese procedimiento pues que cumpla con todos los requisitos establecidos en la norma, que garantice el principio de control interno y trazabilidad y permite verificación objetiva y basada en evidencias, ¿no? Más o menos la revisión de la documentación administrativa digamos, se trataría de llevar a cabo con esa secuencia, desde la identificación del expediente, la solicitud presentada y el registro, la admisibilidad administrativa, la evaluación técnica de resolución y el convenio de aceptación de condiciones, ¿no? La revisión de la documentación administrativa es un paso clave, ¿no? Para digamos, como que constituye la base legal y formal del grupo, ¿no? O sea, perdón, del grupo, del expediente en sí, ¿vale? En esa revisión de documentación, ¿por qué es importante? Porque acredita la elegibilidad de la forma del proyecto, porque demuestra el cumplimiento de los requisitos previos, permite detectar errores en la tramitación, constituye una base del expediente auditable y facilita el trabajo del auditor, ¿vale? Esa preparación documental.
Si nos vamos ya a la verificación económica, pues igualmente existe un procedimiento para esa verificación bueno, que parte, pues, como veis ahí, de esos seis pasos, ¿no? La verificación de la justificación económica es uno de los componentes centrales en cualquier auditoría de operaciones del FEMPA, ¿vale? Ya que permite confirmar, pues, que los fondos públicos han sido utilizados de forma efectiva y conforme a la normativa para lo que se establecieron, ¿no? Tenemos esas 6 fases, como la primera, que es la revisión documental preliminar, que es comprobar que el expediente incluye todos los documentos necesarios, y ahí, pues, se evidencia, pues, se verifica la existencia de facturas, se confirma pues, que los documentos están fechados y dentro del periodo de elegibilidad, y se revisa que estén firmados y completos, ¿vale? En segundo lugar, se cotejan las facturas y los pagos. ¿Qué implica? Pues se trata de verificar cada factura presentada con el gasto que se corresponde con el gasto subvencionable, ¿no? Y ahí se hace una serie de pasos, ¿no? Que se corresponde con el bien, que ha sido pagado efectivamente, que el pago puede ser rastreado y demás. Ahí aparece, bueno, todo el detalle de cómo se revisa, de los riesgos detectados en las auditorías, ¿vale? Por ejemplo, facturas sin prueba de pago, facturas realizadas fuera de plazo, ¿vale? Bueno, y la justificación de por qué se hace ese cotejo de facturas, ¿no? El control de precios y mercados, que consiste en comprobar que los precios de las facturas no superan valores razonables y de mercado, y que el gasto es proporcional al tipo de actuación financiada, ¿no? Y medios que hay para hacer eso, bueno, solicitudes de 3 ofertas, obviamente, pero también comparaciones con precios estándar publicados por la Administración, cuando sea el caso de determinadas partidas, pero también sobre base de datos de precio de referencia, que por ejemplo la hay en la construcción, o también históricos de proyectos similares ya financiados, ¿no? Y al final lo que se analiza ahí es que no existan sobrecostes injustificados, ¿vale? Y bueno, y evitar, pues, una serie de riesgos, como dice ahí, de gasto inflado, de contratación directa sin justificación, o de facturas de productos y servicios que no están, ¿no? En el paso 4, análisis de desviaciones presupuestarias. Eso, pues, básicamente lo que implica es que se evalúa si la diferencia entre el presupuesto aprobado en la resolución de concesión y los gastos que efectivamente se han pagado. Bueno, como sabéis, ya eso tiene mecanismos, porque si el proyecto normalmente no ha solicitado esa modificación y no la tiene autorizada, pues por ahí podría ser riesgo de que no fuera elegible, pero al fin y al cabo el auditor tiene que verificar eso, ¿no? Y lo verifica, pues, viendo la existencia de partidas modificadas, anuladas o sobre ejecutadas, o que falten, las que estén debidamente autorizadas, si aplica, que el pago no supere el importe subvencionable aprobado, y si ha habido una reprogramación justificada, bueno, porque que se vean las causas, ¿no? Bueno, hay una documentación necesaria para justificar todas esas desviaciones y unos riesgos que se intentan evitar también, ¿no? Como ejecución fuera de los límites aprobados, ¿no? Voy un poquito rápido para que me dé tiempo a todos y no dejarme ninguna línea. Como decía antes, toda esta documentación está disponible y la podéis mirar con detalle si os hace falta, ¿no? En el punto 5 tendríamos la revisión de la declaración responsable del beneficiario, donde lo que tratamos de confirmar que el beneficiario asume y declara la veracidad de la documentación económica que ha presentado, y bueno, y eso, pues, lo hacemos a través de comprobando que el documento está firmado y adaptado al modelo exigido, el modelo que tiene el grupo, ¿no? Y luego registro de observaciones, y sería el último paso, y archivo sistemático. Bueno, al final se trata de documentar los hallazgos, observaciones y dejar constancia de esa revisión, ¿no? Las acciones, pues, complementar la plantilla de control, anotar posibles incidencias y archivar los documentos. Vale, aquí pasamos a la parte de verificaciones in situ, que es cuando, bueno, pues cuando se realizan sobre el terreno, ¿vale? Y que básicamente, pues, trata de comprobar sobre el terreno la existencia real del proyecto, ¿no? Y que son al final las auditorías que normalmente se hacen, bueno, pues en el territorio, ¿no? Y que al final, bueno, lo que tratan es de ver hacer una comprobación directa de que al final el gasto del proyecto se ha ejecutado, ¿no? Verifican que las actuaciones se han ejecutado realmente, confirma la existencia física de los bienes, comprueba que el proyecto está en funcionamiento u operativo, y valida, en su caso, la información aportada por el beneficiario. Es decir, todo lo que estaba en el expediente lo estoy viendo, y estoy viendo que es real y que es verdad, ¿no?
Para esa planificación o el procedimiento de esa verificación, pues tiene una planificación de la visita en la que se comunica una notificación al beneficiario. Entonces, esto es muy importante, que exista toda esa pista de auditoría, porque al final, en cualquier momento, ante cualquier alegación, puedes ver exactamente en qué paso ha ocurrido cada cosa, ¿no? Desarrollo de la visita en sí, muy importante, levantar un acta. Y eso lo hace el auditor con las personas que le acompañen del grupo y del OIG, y evaluación y archivo de resultados, sí, en su caso, ¿no? Archivo o en todo caso comunicación. Bien, la planificación de la visita, bueno, esto algo parecido a lo que comentó antes Joaquín para el caso de los gastos de funcionamiento. Básicamente prepara la visita con antelación y define su alcance. Le dice lo que vas a mirar, el expediente, el año, la empresa o lo que sea, ¿no? O la línea. Y luego, bueno, pues selecciona el expediente, revisa previamente la parte documental, determina los aspectos que quieres ver y elaboras un checklist de visita, ¿no? En segundo lugar, la notificación al beneficiario, le notificas pues, por escrito que vas a hacer esa visita, ¿vale? En caso justificado, aunque no suele ser, puede haber una visita sin previo aviso, pero eso no suele ocurrir, ¿vale? El desarrollo de la visita in situ, en el que se comprueba la existencia, uso y adecuación del proyecto ejecutado, verificando la ubicación real, la existencia física de los bienes, si el proyecto está operativo o el uso de conforme al fin previsto, si valida la presencia o visibilidad del FEMPA, de la publicidad que se le ha dado a los bienes, se toman fotografías con fecha y ubicación y se realizan una serie de preguntas clave, ¿no? para testear con el beneficiario realmente cómo ha ido el proyecto y finalmente cómo, en fin, cuál es su percepción y ver exactamente la ejecución que ha habido, ¿no? Este aspecto es importante, que es el levantamiento del acta de la visita, lo que se recoge en el acta y que firman todo, pues al final lo que queda documentado de lo que ha ocurrido, de lo que se ha visto y lo importante de lo que no se ha visto, que esa es la cuestión clave, ¿no? Que todos los elementos que se decían en el proyecto que se iba a financiar están ahí y cada uno con su pegatina y con su visibilidad. Importante que lo que aparezca en el acta, pues todos estén de acuerdo, porque al final ese acta, bueno, pues depende del caso, puede generar o no en algún tipo de no conformidad, ¿no? Así que a la hora de redactar el acta, pues identificar el proyecto y el expediente, las personas que están presentes y a qué organización pertenece, en todo caso, los elementos verificados y observaciones, incidencias detectadas si las hubiera, y el anexo con fotos, planos, croquis o con todo lo que sea, ¿no? La firma del acta por parte del auditor y del beneficiario, la persona que esté presente, y una copia que se deja al beneficiario, ¿no? Bien, y al final de esa verificación in situ, pues se hace la evaluación y el archivo de resultados, en el caso de que todo esté correcto, ¿no? Se integra la visita dentro del expediente auditado y, bueno, ya si todo está correcto, pues no implicaría nuevos pasos, pero si no, pues habría que solicitar subsanaciones y demás, ¿vale? Bien, las acciones incluidas en esta verificación in situ, ya entrando en más detalle, aunque no lo voy a leer todo, pero que sepáis que lo tenéis ahí, que se revisa desde las obras, infraestructuras, desde las características técnicas que coincide con lo que estaba en la memoria del proyecto, que no ha habido modificaciones sustanciales, el uso del proyecto es coherente con los objetivos del fondo, documentación, hay una serie de documentación que soporta toda esa revisión, toda esa visita. El método de comprobación, con observación directa en las instalaciones, tomas de fotografía, comprobación visual o revisión de fechas, ¿no? Cartel de la obra, el certificado y demás. Y algunas posibles incidencias que se puedan detectar, pues actuaciones no realizadas o solo parcialmente, que una obra al final no se ha terminado, o que hay diferencias en materiales de lo que se puso que se iba a comprar y lo que finalmente se compró, o cambios no autorizados en algunos objetivos, ¿no? En segundo lugar, dentro de esas acciones incluidas en la verificación, en segundo paso, esa revisión in situ de bienes y servicios, pues al final lo que se revisa es que los bienes y servicios declarados como gastos sean realmente estén en uso y estén disponibles,
que se corresponden con las facturas y los contratos presentados, que los proveedores y los precios están alineados con la documentación justificativa y que se respeta la normativa de contratación y concurrencia, ¿vale? Ahí la documentación, pues facturas, albaranes, contratos, presupuestos y justificaciones de pago, ¿vale? Los métodos de comprobación, pues verificación física de que los equipos están ahí o servicios contratados pues están ahí, ¿no? Y comprobación del número de serie de la etiqueta, de los número de serie o etiqueta del proveedor. Eso es un punto importante también cuando se trata de maquinaria, por ejemplo, para una lonja o para otro, o para un sistema, digamos, de pescado, lo que sea, que existe la máquina con el número de serie y que es nueva, ¿no? Revisión de manuales de uso y mantenimiento de la licencia de software en el caso que fuera esa la inversión, o contraste de inventario o fichas de control. Eso es uno de los puntos también que se suelen solicitar, esos inventarios de la empresa que tenga inventariadas todos esos bienes que se han comprado y que por lo tanto se dé fe de que esos equipos, además de existir, están incluidos en el inventariado de la empresa, ¿no? Bien, el punto 3, la entrevista con los beneficiarios para validar la operatividad del proyecto. Bueno, pues esto es una parte un poquito más objetiva en el que pues se habla con el promotor para ver un poco cómo le ha ido o que el proyecto realmente está en funcionamiento, que cumple con el objetivo, que el personal y los responsables conocen y aplican el uso previsto del proyecto. En fin, al final es darle realidad y bajar al terreno de la realidad del proyecto, ¿no? Se suele hacer bien con entrevistas estructuradas con el responsable del proyecto, en diálogo con los usuarios, trabajadores o beneficiarios directos de la empresa, y también se puede hacer con cuestionarios, ¿no? Y bueno, hay una serie de documentos, de elementos que se documentan, que es la declaración del beneficiario, la evidencia del uso, las fotografías y actas de entrevista, ¿vale? Errores frecuentes y cómo evitarlos en todas estas auditorías de operaciones y todo lo que hemos ido hablando en este tiempo. Bueno, pues hay una serie de errores que ahí os he puesto 3 ejemplos: justificaciones de gasto insuficientes o sin trazabilidad, desviaciones de presupuesto sin justificación y modificaciones del proyecto sin autorización previa, ¿no? Ese tipo de errores, pues bueno, ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y reputación del GAN, y evidentemente pues nadie quiere caer en ese tipo de errores. Vuelvo a repetir que con los sistemas actuales de cómo trabajan los grupos con las distintas delegaciones, OIGs y demás, y digamos, grupos de revisión o de validación que hay en las estructuras actuales, es difícil que estos errores se lleguen a dar, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En primer lugar, el error de justificar gastos de forma insuficiente o sin trazabilidad. ¿En qué consiste ese error? Pues que el gasto declarado no está respaldado por documentos validados o no permiten seguir el rastro completo desde la factura hasta el pago real, ¿vale? Es decir, que falta alguno de los siguientes elementos: la factura original, o el justificante de pago, o la coincidencia del importe, o la relación clara con el objetivo del proyecto, ¿no? Ahí he dejado os pongo algunos ejemplos típicos que puedan aparecer con consecuencias y cómo evitarlo por parte del grupo, ¿no? El segundo error es la desviación presupuestaria sin justificación. El error consiste en que el beneficiario ejecuta el proyecto con importes diferentes a los aprobados sin justificar o solicitar modificación. Incluye aumento de partidas no autorizadas, supresión de actuaciones previstas o redistribución de partidas sin comunicar y sin informar de que se iban a hacer, ¿no? También tienes ahí un ejemplo típico con unas consecuencias. La verdad es que en este tipo de casos las consecuencias pues son bastante, pueden ser graves, ¿no? Porque pueden dar pueden dar consigo el reintegro de la ayuda porque esos gastos no sean elegibles, ¿no? Con lo cual es un error que hay que evitar a toda costa, ¿no? En tercer lugar, las modificaciones del proyecto sin autorización previa, que básicamente consiste en que el beneficiario cambia unilateralmente elementos esenciales del proyecto respecto a la solicitud o resolución aprobada. Cambia el tipo de actuación o el objetivo final, sustituye la ubicación del proyecto, cambia la entidad ejecutora o introduce actividades distintas sin autorización previa, ¿no? Y también tiene un ejemplo típico con consecuencias que básicamente es que el proyecto puede considerarse fuera de objeto y no subvencionable, con lo cual pues sería un error fatal porque bueno, el expediente pues se cae por completo, ¿no? Aparte del riesgo de reintegro y de gastos y pérdida de confianza, ¿no? Bien, ya llegando un poquito al final de esta parte y sintiendo mucho este peñazo tan denso que os estoy largando,
pero bueno, el tema de las auditorías es así. Os voy a comentaros unas pequeñas buenas prácticas para garantizar una auditoría exitosa y ya con eso terminamos y acabamos a las 12:45. Existen unas recomendaciones que están alineadas con el enfoque de control exigido por el reglamento 1060 y también por la norma esa que hablaba antes de la ISSI 4000 y otros manuales, ¿no? Y habla de estas 5 buenas prácticas: selección de operación, elegibilidad del gasto, ejecución de la operación, cumplimiento de la normativa y pista de auditoría. O sea, ¿qué podemos hacer como buenas prácticas dentro de esas 5 etapas, ¿no? Dentro de la primera, la selección de la operación, pues asegurar que la operación que se ha seleccionado se ajusta a la estrategia, que es coherente con los criterios de selección y que ha sido evaluada correctamente, ¿no? Y esas buenas prácticas son, pues, documentar el proceso de selección, de fechas de puntuaciones que se le dieron, de firmas de los evaluadores, de toda la documentación que conllevó ese proceso de selección, ¿no? Incluir una ficha técnica de la operación aprobada, verificar antes esa coherencia con el objetivo del FEMPA y de la estrategia, y eso además, bueno, pues ahora existen esos modelos de cumplimiento de criterios que vendrían a responder a esto, ¿no? Y al final, y evitar conflictos de interés documentando las declaraciones de imparcialidad, ¿vale? En cuanto a la elegibilidad del gasto, el objetivo es garantizar que todos los gastos declarados cumplen con la normativa FEMPA y que son razonables, necesarios y ejecutados. Las buenas prácticas para el grupo, pues mantener una matriz de elegibilidad que indique cada tipo de gasto, normativa y justificación, validar los gastos antes de su ejecución, especialmente en inversiones o contrataciones, exigir presupuestos comparativos en bienes y en servicios de importe significativo cuando aplique, y validar que el gasto no ha sido financiado por otras ayudas, ¿vale? En la parte de la ejecución de la operación, pues se trata tenemos que asegurar que la operación se ejecuta conforme al proyecto aprobado y dentro de los plazos establecidos. Y para eso las buenas prácticas que podía hacer el grupo es establecer cronogramas detallados y realistas con hitos de consecución y seguimiento periódico de esa ejecución, requerir informes de avance a los promotores, a los beneficiarios, certificados de ejecución y pruebas físicas, ¿no? Fotos y actas, registrar y archivar cualquier información, por mínima que sea, correspondiente a las autorizaciones del GAL o de la autoridad competente, y verificar la visibilidad del FEMPA de forma continua, ¿no? Que se está dando al proyecto. En la fase 4 del cumplimiento normativo de la normativa comunitaria y nacional, el objetivo es asegurar que la aplicación cumple con todas esas normas, ¿no? Y las buenas prácticas nuestras ahí sería, pues, elaborar un checklist para el promotor y para el GAL para cada tipo de operación, de que está cumpliendo con cada cosa, con el cartel y con toda la información que corresponda, documentar los procedimientos de contratación con actas, verificar el cumplimiento de la normativa ambiental o sectorial, en el caso que aplique, acuicultura o flota o lo que sea, incorporar en cada expediente una declaración responsable del cumplimiento normativo firmada por el beneficiario, ¿vale? Y ya como la última parte, la pista de auditoría, pues lo que tenemos que asegurarnos es que toda la documentación justificativa está disponible, ordenada y extrazable. Y ahí las buenas prácticas, pues establecer un índice documental estándar para todos los expedientes, conservar todas las versiones de facturas, pagos, contratos, informes y demás, garantizar un archivo digital y físico, mantener una ficha resumen del expediente que comentábamos antes y preparar un expediente espejo con la documentación clave para la auditoría, ¿vale? Bueno, al final, la recomendación final de este módulo, ¿no? Y que llegando ya al final del contenido, es que el grupo al final tiene que actuar como una especie de auditor interno preventivo, ¿vale? Las auditorías internas son las que hacen las grandes compañías antes de recibir auditorías externas, ¿no? Que les lleguen de fuera, en cualquier ámbito de aplicación. En este caso, para el grupo, la mejor forma de actuar es, pues eso, que alguna persona del grupo tenga esa competencia y tenga desarrollo de actuar como un auditor interno en el que cada operación pues vaya el expediente es claro, esté completo, esté trazable, la auditoría sea sea de una formalidad, ¿no? La cultura de la documentación, el control interno y la mejora continua es el mejor escudo frente a, bueno, pues a posibles auditorías no conformes o correcciones financieras, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería un poquito el mensaje final.